Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 3 de julio del año 2020. Estamos con Susana Mangana. Buen día. Muy buenos días, Emiliano. Buenos días, compañeros de mesa y para toda la audiencia. Alejandro Abal, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, Susana, Gonzalo y Juan. Y si me permitís, no estoy de acuerdo con Gonzalo. Acá en la ventana he tenido que bajar la persiana porque hay tanto sol que me reflejaba en la pantalla. Sí. Está bien fuerte el sol, muy claro el cielo. Y bueno, digo que vaya a hacer calor, pero no hace un frío de pelarse. Ah, no, mirá qué panorama tan optimista el de Alejandro, que sí, que efectivamente lo veo recontracalcinado de luz. Está como pasado de blanco. Y el último saludo para... ¿Quién faltaba? Juan, buen día. No me había dado cuenta que estaba apagado. Bueno, tenemos temas muy distintos para conversar con ustedes hoy. Vamos al primero de ellos. Uruguay recibió ayer la presidencia pro tempore del Mercosur en una nueva cumbre de mandatarios del bloque que esta vez se realizó por videoconferencia. Al participar por primera vez en una reunión de presidentes del Mercosur, Luis Lacalle Pou pidió sincerar las relaciones puertas adentro de la organización para perfeccionar la zona de libre comercio, consolidar el trato nacional de los productos y avanzar hacia la unión aduanera. Le pidió a sus pares que el afán de los países de protegerse del COVID-19 no derive en un mayor proteccionismo económico. Sostuvo que hay que terminar los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y los países miembros del EFTA y acelerar un nuevo tratado con Corea del Sur. Pidió, además, acercarse tanto a China como a Estados Unidos. Nosotros somos gobernantes circunstanciales, que podemos tener distintas sensibilidades políticas y sociales y tener un componente ideológico distinto. Pero no podemos estar cada 5 o 4 años variando el sentir y el derrotero de nuestros pueblos por una vocación ideológica distinta. Y en ese sentido quiero ser muy claro en lo que respecta a los Estados Unidos de América y a la República Popular de China. No podemos caer en la falsa dicotomía de estar más cerca de uno que del otro. Los países que han triunfado en su desarrollo han estado cerca de los dos. Y esa es la vocación del país. Mercosur, otra vez el Mercosur en la agenda de nuestro país, en circunstancias muy especiales además. Gonzalo, ¿empezamos contigo? Sí, yo no sé si les podríamos llamar circunstancias especiales. Lo que sí es cierto es que yo creo que el Mercosur y los líderes del Mercosur nunca estuvieron tan separados. Nunca las relaciones fueron tan distantes y frías. Y parece que las comunicaciones tan débiles. Y estamos por firmar el acuerdo más importante por lejos que el Mercosur ha tenido enfrente desde que inició, que es el acuerdo con la Unión Europea. Esto es un acuerdo muy importante, no porque en sí las cláusulas nos vayan a cambiar, sobre todo el Uruguay, nuestras relaciones comerciales y las vayan a multiplicar, sino porque nos saca de un corset que el Mercosur se ha impuesto a sí mismo desde hace años y que nos tenía atrapados allá adentro, sin salida. Y yo creo que una vez que firmemos un tratado con la Unión Europea, importante como es nos va a permitir abrirnos al mundo. Ahora, esto no va a solucionar para nada el tema central del Mercosur. Y yo creo que el tema central del Mercosur es que no hay voluntad política de sacarlo adelante. La Unión Europea funciona porque hubo la voluntad política de Francia y de Alemania de decir, vamos a conformar acá un país continente, porque si no, no vamos a poder competir con los países continentes del mundo. Y el motor es político. Después vienen todas las cuestiones comerciales, las cuestiones de propiedad intelectual y de inversiones, pero tiene que existir ese motor político, esa voluntad de querer presentarse al mundo como un país grande. Y a mí la sensación que me da y me dio siempre es que Brasil, por más de que Bolsonaro lo negó ayer, Brasil siempre quiso presentarse al mundo como Brasil. No le interesa tanto el Mercosur.
siente que no le agrega demasiado. Lo voy a dejar por ahí para dejar hablar a los demás, después vuelvo. O sea, otra vez escepticismo, otra vez no sé qué estamos haciendo ahí. Es que sí, no, yo creo que el firmar con la Unión Europea nos hace bien hacia adentro, porque nos rompe, nos desencadena, pero me parece que lo que hace falta realmente en el Mercosur es una voluntad política que no existe y que nunca ha existido. Quizás sí, en algún momento hubo voluntad política de hacer algo realmente serio, pero por el momento no, yo no la veo. ¿Quién sigue? ¿A quién le entusiasma este tema? Juan, por ejemplo. No quiero ni saber lo que está por decir Juan. Bueno, yo siempre fui contrario al Mercosur, soy contrario al Mercosur y seguiré siempre contrario al Mercosur. Y esa cumbre, igual que todas las demás del Mercosur, nos servirá, es esencialmente inútil. Creo que la calle hijo quiere superar a su padre, que fue el creador, el que inventó acoplarnos al tren del Mercosur. Pero yo pienso que aún siendo perfecto el Mercosur, siendo un mercado perfecto, una unión aduanera perfecta, no nos serviría para nada, porque ¿para qué nos serviría? Para comprar autos brasileros en lugar de coreanos o chinos o norteamericanos. No le veo la ventaja. Creo que ni siquiera, si queremos sostener un tratado de libre comercio con Europa, tenemos el problema de que ni Brasil ni Argentina lo quieren. De modo que flor de negocio estamos haciendo, incorporándonos así, decir que como somos muy chicos para hacer el tratado, entonces necesitamos el apoyo de los grandes, cuando en realidad los grandes lo que hacen es frenarlo. En fin, yo creo que además nuestros socios son increíbles. Brasil es demasiado grande, Argentina es demasiado loco, Paraguay es demasiado corrupto y de Venezuela mejor no hay que hablar. Pero estos adjetivos que acabo de usar se pueden aplicar, se pueden rotar e intercambiar porque en definitiva se le aplican a todos por igual, de modo que buenos socios, no nos hemos obligado. Además, con otro inconveniente, que somos competidores de nuestros socios. Es decir, Argentina, el sur de Brasil y ahora Paraguay es un productor ganadero y el Uruguay sigue teniendo esa vocación ganadera, de modo que flor de negocios el Mercosur. En definitiva, el Uruguay como enano gruñón creo que está mucho mejor sin sus socios y sus socios que dentro del Mercosur. Mirá, Gonzalo, yo pensé que tu planteo era demasiado frío, escéptico, ácido. Juan te ganó, ¿no? Sí. Bueno, no, yo en realidad no, con Juan tenemos una diferencia fundamental, que es que yo sinceramente creo que si América Latina tuviera la capacidad de presentarse ante el mundo en forma más unida, tendría enormes beneficios. Es lo que hizo la Unión Europea y yo no veo por qué nosotros no podemos hacer lo mismo. Y no cabe duda que la Unión Europea se benefició enormemente. Basta preguntarle a Susana qué opina ella de cómo le fue a España con o sin la Unión Europea. Y es un cambio absolutamente radical. Yo conocía la España de antes y después, y son dos países totalmente distintos. Lo que pasa es que justamente comprando autos brasileros, y ellos nos compran a nosotros el software que producimos nosotros, y se hacen todo tipo de encadenamientos que hacen que una región tan enorme como podría ser la América Latina, sería prácticamente autosuficiente. No necesitamos tanto comercial con el resto del mundo. Claro que sí lo necesitamos, porque no tenemos todo, pero lo necesitamos mucho menos. Y la otra cosa es que tú, siendo más grande, podés negociar desde una posición de fuerza. Está muy lindo esto del Uruguay de abrirse al mundo, pero Juan, nos van a imponer todas las condiciones que ellos quieran. Tú como Uruguay no le imponés condiciones absolutamente a nadie. Como Mercosur podrías, y como América Latina ni te hablo. ¿Quién quiere seguir ahora, Alejandro o Susana? Bueno. Voy yo si quieres. Susana, a ver. No, en realidad, concuerdo con Gonzalo en que uno no puede, ya estamos dentro del baile, ya estamos dentro de los acuerdos Mercosur y creo que es bueno seguir en ellos. También soy algo escéptica, coincido con Juan en que a estas alturas y viendo qué poco ha avanzado
el Mercosur en ese sentido hacia esa integración económica plena, pero sobre todo creo que ayer lo que expresaba el presidente uruguayo era la necesidad de ser pragmáticos y más sinceros. Y ahí coincido una vez más con Gonzalo, no ha habido voluntad política de los grandes, sobre todo de consensuar, pero de acordar también que para que a ellos les vaya bien también tienen que ser más generosos con los pequeños, con Paraguay, con Uruguay, porque en realidad hay asimetrías tan fuertes que es muy difícil salvarlas. Se habla mucho del instrumento de ratificación bilateral para que Uruguay, por ejemplo, pueda avanzar en sus negociaciones con la Unión Europea sin esperar a que ratifiquen todos los socios del Mercosur. Pero claro, después invocan la disposición 32/00 por la que se imposibilita los acuerdos por fuera de lo que es, o sea, la negociación por fuera de lo que es el bloque Mercosur. Con lo cual estamos siempre dando, desde que vivo en Uruguay se está siempre planteando la misma disyuntiva, ¿nos quedamos o nos vamos? Bueno, eso tendría que haberse dado al principio cuando se lanzó el Mercosur como iniciativa. Es verdad que hay otros bloques en el mundo que no han prosperado y yo me dedico a estudiar regiones como el mundo africano, pero también todo lo que es Oriente Medio, donde vaya si habrá bloques de integración y de cooperación, no solo económica, sino a nivel regional y de seguridad, que no han dado sus frutos, no lo que se proyecta en el papel, que siempre queda muy bonito, muy diplomático, pero que luego los pueblos no lo sienten así. Ahora bien, en el caso del Mercosur ahora con las asimetrías, pero también con la falta de diálogo que hay entre los dos grandes, Brasil y Argentina, a ver, Uruguay no le queda otra que protestar y decir, bueno, muchachos, vamos a ser sinceros, vamos a avanzar con los acuerdos con el Líbano, Corea del Sur, Canadá o no. Y en ese sentido yo no veo, porque justamente la pandemia, además de que absorbe y coopta todo, se come todo lo demás, yo creo que también es un pretexto excelente para que Brasil siga yendo por su lado, Argentina haga lo que puede. Yo no sé si decir que es loco, no me animo a calificarlo así, pero Argentina... teniéndolo todo para brillar, se esfuerza para no hacerlo, ¿verdad? Siempre hay, hay tiranteces con los distintos gobiernos, por decirlo de alguna manera, entre Uruguay y Argentina, pero además es que realmente no ha sabido flotar, no ha sabido salir adelante un país que tiene tantísimos recursos, que tiene mano de obra calificada. Brasil es otro caso, ¿no? Brasil tiene bolsones de pobreza, tiene esas desigualdades perennes, diríamos, una corrupción enquistada desde hace mucho con distintos gobiernos de distinto pelaje, color y tipo, diríamos. Pero igual, a ver, ¿qué hacer de aquí en más? Yo creo que lo que reclamaba ayer la calle Pou es muy cierto. Tiene que haber sinceridad y si no, muchachos, ni iniciemos ninguna iniciativa de negociación. Lo triste es que se pierden ciertas locomotoras, comercialmente hablando, porque otros bloques regionales van a seguir empujando. O sea, no es solo China cuando hablamos de Asia, también tenemos que pensar en India y en otros gigantes económicos asiáticos. Tenemos que mirar mucho más a África. Siempre se habló de la lusofonía, la baza de la cultura portuguesa a la cual se puede subir sin ningún problema a Uruguay, pero evidentemente Bolsonaro no es Lula en ese sentido, no visita África, no tiene interés aparentemente en comerciar tanto con aquellos países de cultura y de fala portuguesa, ¿verdad?, como hacía Lula da Silva, pero yo creo que Uruguay no debe perder oportunidad de explorar otras regiones. Sí. Como dice Gonzalo, es difícil imponer condiciones, pero no hay que dejar de buscar las oportunidades. Alejandro. Bueno, lo primero que se me ocurre, cambiando un poco la perspectiva, Emiliano, de lo que estábamos hablando entre todos, es que qué sensación, especial deben haber sentido tanto nuestro joven presidente como su padre cuando pasa a presidir el Mercosur, la calle Hijo, siendo que 30 años antes, como recordaba recién Juan, el que lo impulsó, el que prácticamente lo fundó fue la calle Padre en el año 90. Pero bueno, eso es un comentario que no hace a la esencia de lo que estábamos hablando, pero bueno, valía la pena recogerlo. Deben haberse sentido cualquiera de los dos un poco, no sé si emocionados, pero por lo menos particularmente interesados en esa circunstancia. En cuanto a lo demás, como Juan dice habitualmente, es la economía. Bueno, yo digo que para mí es la política también, porque hay cosas que uno las mira desde el punto de vista de la política y no terminan de resultar, a primera vista extrañas, ¿no? Quizás muy bien llevadas, pero extrañas. Por ejemplo,
A ver, el embajador Bustillo, que ahora va a ser el canciller, fue nombrado embajador en España y antes en algún otro destino, que no eran puestos poco importantes por los gobiernos del Frente Amplio. O sea, eran diplomáticos de carrera, pero digamos que de confianza de los gobiernos frente amplistas. Curiosamente, Alberto Fernández, la última vez que estuvo en España, el lugar a donde fue a vivir no fue a un hotel ni a la embajada argentina en Madrid, fue a la casa de Bustillos en Madrid. Cosa que a uno, bueno, ya le resulta raro, ¿no? Pero bueno. Pero lo más raro es que recordemos después... que eso fue cuando todavía no era presidente, ¿no? Sí, sí, correcto, pero ya no me acuerdo si ya no había sido electo, pero Sí, había pasado por las primarias, había pasado por las primarias con mucho éxito. Bueno, de todas maneras fue a parar no a la embajada argentina, no fue a un hotel, no fue a ningún otro lugar que a la casa del embajador uruguayo, de quien dice que es su amigo. Y resulta que ahora a Talvi, y no voy a hablar solo de Talvi, porque bueno, ya han hablado acá en la tertulia, en otros lugares muchísimo sobre Talvi, resulta que ahora Talvi lo sucede Bustillos, y todos tomamos conocimiento, o por lo menos nos damos cuenta, de que resulta que además de ser íntimo amigo, por lo visto, de Fernández, es también íntimo amigo de Lacalle. Y resulta que todo esto se entrevera un poco. Hace unos días Fernández habló de que él, junto con AMLO, con López Obrador de México, iban a reformar o querían reformar el mundo, y que eran los únicos, porque lamentablemente ahora ya no tenía a su lado ni a Chávez, ni a Correa, ni a Tabaré, ni al Pepe Mujica, y por supuesto que no mencionó que tenía Lacalle. Y ahora, ayer, cuando hablaba, terminó diciendo, porque mi amigo, o mi gran amigo incluso, algo así, Lacalle, bla, bla, bla. Son cosas raras. Es todo muy raro, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Estás confundido? ¿Estás confundido por las amistades? No estoy confundido. Sí, bueno, de alguna manera sí, pero no es solo amistades, son compatibilidades. A ver, se supone que Alberto Fernández tiene mucha conexión con Bustillo, y al mismo tiempo Lacalle también tiene mucha conexión con Bustillo, aunque entre Fernández y Lacalle no parece que objetivamente debiera haber demasiada cercanía. Recordemos que antes de las elecciones, apenas antes, para apoyar al contrincante de Lacalle, que era Daniel Martínez vino expresamente de Buenos Aires, Fernández, a entrevistarse ¿con quién? Con Martínez, para hacerle propaganda a Martínez en las elecciones contra Lacalle. Es todo muy entreverado. Es muy entreverado cuando uno no lo mira con la óptica de un político. Pero bueno, capaz que para Lacalle es una buena elección Bustillo, porque puede significar indirectamente un acercamiento con la posición que asume Argentina en todo este escenario internacional. Por otra parte, aclaro que a Fernández yo personalmente no le creo mucho. Creo que a veces lo que hace es una actuación para las huestes kirchneristas que lo apoyaron, y otras veces actúa de una manera diferente. Pero bueno, en fin, era lo que quería comentar en este momento, Emiliano. Nos has dejado las cosas clarísimas. Bueno, nos has dejado, no sé en qué estado. Después de todo esto que escuchaste, Gonzalo, ¿cómo cerramos el tema? Bueno, pero digo, Alejandro ha sido mucho más preciso que yo en cuanto a las diferencias que existen, pero yo empecé diciendo eso. El Mercosur en este momento, desde el punto de vista político, está en su peor momento, porque las relaciones son, a pesar de todas estas cosas que se dicen y se contradicen, las relaciones están muy frías. Sí, sobre todo la relación Alberto Fernández-Jair Bolsonaro, ¿no? Esa es pésima. Bueno, hablar de esa, que es la más importante, porque no olvidemos que sí, es cierto que Uruguay participó en el Mercosur, pero aquí lo que fue histórico fue el acuerdo Brasil-Argentina, para terminar con las hostilidades históricas. Eso fue lo que firmaron Brasil y Argentina. Después Paraguay y Uruguay se subieron al carro porque no tenían más remedio. Incluso se subieron al carro
sin tener la oportunidad de poner muchas condiciones. Y los Brasil y Argentina le dijeron, bueno, súmense y en vez de acuerdo argentino-brasilero hacemos Mercosur. Pero digo, lo fundamental del Mercosur es el acuerdo entre Brasil y Argentina, eso es lo más fuerte. Y nosotros ahí estamos de costadito. Y eso va a seguir siendo así. Ahora, a mí me parece que el discurso que hizo Lacalle Pou ayer es el único que se podía hacer. Dijo todo lo que quería decir, indicó que nosotros como uruguayos evidentemente necesitamos tener un mayor acceso al mundo porque tenemos un mercado interno muchísimo más chico que el de ellos y que nuestro acceso al mundo es de fundamental importancia. Y ahí mencionó a China, Estados Unidos, mencionó un montón de cosas que para nosotros son muy importantes poder tener acceso a esos mercados. Y estoy de acuerdo con Susana, no solo a China, no sé por qué. No es que hay que estar equidistante de China y Estados Unidos, hay muchísimos más mercados en el mundo a los cuales nosotros tenemos que tener acceso, como Chile, que tiene no sé cuántos acuerdos de comercio bilateral y de tratados de libre comercio. Y lo que sí es cierto, y vuelvo a decirlo, lo dije al principio, es que el haber firmado con la Unión Europea a nosotros ya nos pone una base para poder salir y firmar con otros países. Porque una vez que tú entregaste o acordaste cuáles son la baja de aranceles que vas a tener, las cuotas, etcétera, ya tenés un ejemplo de qué es lo que tú estás dispuesto a dar. Y los demás acuerdos son mucho más sencillos, son mucho más fáciles. Así que me parece que esto del acuerdo con la Unión Europea, dentro de todo lo que han descrito mis contertulios, de las dificultades del momento, es un paso positivo. Y comercialmente también va a ser positivo, porque las cuotas que nosotros tenemos, sobre todo carne, arroz, algunas cosas que vamos a conseguir en este acuerdo, son importantes para el Uruguay. No es que sean negligibles, son importantes. Pero mucho más importante es el cambio, el switch cultural que hace el Mercosur si es que firma esto. Vamos cambiando de tema, pero Susana, ¿tú querés hacer algún agregado? Sí. ¿Cuál? Sí, una apreciación rápida. Breve, sí. Yo entiendo que la ideología y que la buena sintonía entre gobiernos sería lo ideal y sería algo a perseguir, pero también creo que no hay que ser inocentes ni utópicos. Hubo gobiernos kirchneristas con el Frente Amplio en el poder y tuvimos todas las pasteras y el problema de Gualeguaychú. Y yo creo que no hay que olvidar que los países y los gobernantes finalmente miran por los intereses de sus naciones, no por los intereses de la nación vecina, por más aparente amistad política, diplomática que pueda haber. Entonces, yo lo que creo es que, lo importante es que Uruguay necesita abrirse al mundo y yo, como cabeza de europea, como tú sueles decir todavía, quiero preservarla. El peor enemigo del Uruguay y de los uruguayos sois vosotros mismos. Os quiero mucho, ya llevo muchos años viviendo aquí, creo que me he ganado por lo menos el derecho a decir esto. Si yo aposté por vosotros y aposté mi vida a quedarme acá en Uruguay, quisiera ver que el uruguayo también lo hace. Es decir, tenéis que creer más en vuestro propio proyecto país y entender que los demás no nos van a regalar nada. Es más, no queremos que nos regalen nada. Queremos salir al mundo porque así como nuestro mercado, es verdad, es muy chico para consumir y necesitamos que otros nos compren y otros vengan a invertir, también la diferencia en el tamaño es importante. O sea, si ya vendemos una cantidad X, no es negligible, lo acaba de decir Gonzalo, o sea, es importante para el empresariado uruguayo. Entonces, hay que pisar con más garra. Al Uruguay le falta un poco la arrogancia que sí tiene el porteño y creerse el más grande del mundo como se cree todo brasilero. Entonces, yo creo en el país. Por eso quisiera que también vosotros lo hagáis. Dejamos esto por acá. A ver qué ocurre en esta ocasión en una nueva presidencia pro tempore del Mercosur a cargo de Uruguay.